¿Qué tal, Lucía? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, cuando hablamos de AFIP, Sí, mucha gente no quiere saber nada, ¿no? Pero no, la verdad que estamos sí, en un momento muy complicado, atravesados por la pandemia. Hay que seguir cumpliendo con las obligaciones tributarias y por eso hay una moratoria que es muy amplia porque abarca prácticamente a todos, ¿no? sí, Lucía, yo te diría que la FIP este último tiempo, cuando se decretó la pandemia, este COVID que nos tiene muy mal a todos y todas, la FIP se convirtió más en una agencia recaudatoria, en una agencia distributiva, Ujú. porque estuvimos participando y relacionando todo el tema de los ATP, la tasa de crédito, tasa cero, así que empezamos también a trabajar en un esquema de distribución y de ayuda y de acompañamiento a la situación dificilísima que se profundizó con la pandemia. Como vos bien decías, ni bien llegamos al gobierno, vimos que se habían cerrado más de 24.000 pymes, por eso se sacó una ley en el Congreso de moratoria, la primera ley, pero bueno, luego llegó la pandemia que complicó la vida de todas las familias trabajadoras, de las empresas, de todos los argentinos y argentinas, básicamente, y es por eso que se sancionó esta moratoria que es muy amplia, es decir, ya no es solamente para pymes, es para todo el mundo que tenga deuda, que no haya podido pagar o que no lo pueda hacer hoy de esta manera, porque entra todas las posibilidades de deuda hasta el 31 de julio y como bien decías ahí, es amplísima. Estamos hablando desde los autónomos, los monotributistas, las pymes, las grandes empresas, estamos hablando de las organizaciones sociales intermedias, hay muchos clubes, muchas asociaciones que trabajan con la sociedad que también tienen deudas que en su momento se financiaron con la FIP, con el fisco, e incluso le diría más, aquellas que cerraron la persiana, que quedaron con deudas con la FIP, también pueden ingresar a esta moratoria que es muy amplia. ¿Qué, digamos, qué es lo que tiene de beneficioso? Bueno, para todo lo que es PYME, que tiene su certificado PYME, para los monotributistas, autónomos, etcétera, vos tenés una financiación a tasa del 2% por ahora hasta el año que viene, después va a hablar, y tenés 120 cuotas para todo lo que es deuda anterior, y tengamos en cuenta que se condonan todo lo que son intereses, punitorios resarcitorios que no estén firmas y multas, es decir, hay de tu deuda hay una gran parte que se condona y lo demás lo podés ir planificando en cuotas. El mínimo que tenés que pagar, la cuota es de 1.000 pesos, digo para que sepan. Ujú. Ahora, para aquellos empresas grandes que tengan activos en el exterior, pero que también tengan deuda, bueno, van a poder ingresar, pero van a tener que repatriar por lo menos el 30% de los activos financieros que tengan en el exterior. Bien. Entonces, es una moratoria realmente muy amplia y como vos bien decías, termina el 30 de noviembre. Así que, bueno, por eso tuvimos muchas solicitudes de distintas cámaras, asociaciones, empresarias, monotributistas, y por eso para dar más tiempo para poder ingresar a esta moratoria. Ya En hay nuestra un... página, Sí. sí, No, te iba a preguntar si ya hay un número de contribuyentes que han adherido. sí, estamos más o menos en 420.000 planes, que son más o menos alrededor de 230.000 empresas quit, digamos, que han ingresado, Ujú. porque además lo que se posibilita es que aquellos que ingresaron en la moratoria del año pasado la pueden reformular ahora, si es Bien. más conveniente, pueden hacer muchos planes, no uno solo. Y entonces te diría que de esos casi más de 200.000, habrá como 50.000 que son de los anteriores y el resto son todas empresas y contribuyentes nuevos que han tomado la decisión de ingresar a la moratoria. ¿Alguna persona que tenía una moratoria y por X circunstancia dejó de pagar, se le cayó el acuerdo, puede retomarlo? Puede retomarlo en poniéndolo en nuevamente hasta el 31 de julio, estamos diciendo, ¿eh? Bien, Puede bien, retomarlo e incorporarlo en el plan de ahora, puede hacer un nuevo plan. perfecto. Ibas a comentar algo de la página.
Bueno, en la página nuestra de la FIP hay un micrositio que se llama Para la Moratoria, donde están todos los temas y todas las dudas que uno pueda tener. ¿Cómo ingresa? Bueno, uno ingresa a la página con su clave fiscal, va a las cuentas que uno tenga y ahí empieza a hacer los planes. Uno puede hacer lo siguiente, digamos, entra, hace el plan y ¿qué pasa? Por ahí te equivocaste o pensás cambiarlo, tenés, por supuesto, la posibilidad de unos días antes del 30, de reformularlo y corregir el error. Entonces, eso también te da la posibilidad, porque, bueno, depende de cada uno y de las posibilidades de hacer los diferentes planes. Uh-huh. Ahí te sale tu deuda, te sale lo que vos querés refinanciar, tenés deuda previsional, que es menores cuotas, 60 cuotas para las pymes, y para las que no son pymes, 48, y tenés 120 para las pymes y 96 para las que no son pymes. O sea, hay una diferenciación, obviamente, en lo que son monotributistas, autónomos, pymes, respecto de las empresas grandes. ¿Qué es lo que no entra? Y esto no lo entra, te lo voy a decir así leyendo porque de la memoria. Me parece perfecto. Las cuotas con destinos a las ART, los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales. Las obras sociales, las deudas de obras sociales no entran. Nosotros, el Congreso, digamos, ha pedido a las obras sociales que busquen también alguna financiación para ellos. Bien. Las cuotas correspondientes al seguro de vida obligatorio tampoco, los aportes y contribuciones con destino al RENATRE o RENATEA. También entra incluso aquellos que han tenido embargos, si se presenta la moratoria, se levanta el embargo y eso pueden disponer de esos fondos para pagar también los planes y el financiamiento de la moratoria. Esto es importante. Y también tienen mecanismos para financiar a veces los honorarios de los abogados que han ido a juicio y que han ganado también en la ejecución o en los juicios que hicieron frente a las deudas de la FIP. Eso también está contemplado en la moratoria. ¿Qué es lo que tampoco incluye? Las obligaciones, no incluye las obligaciones en planes de facilidad de pago caducos presentados en el marco del régimen de regularización normado por la resolución general. O sea que ahí es importante que cada uno entre a la página y ahí vea, de acuerdo al plan que tiene, a la deuda que tiene, cómo lo va planificando para que sea la mejor financiación y la mejor cantidad de cuotas en su necesidad. Perfecto. La verdad que suena como una moratoria realmente interesante para regularizar todo tipo de deudas que suele traer tantos dolores de cabeza. La pregunta es... y te digo algo que es importante, sí, Lucía. No hay pago a cuenta ni para los autónomos ni para los monotributistas. En la anterior moratoria había un pago anticipado. Ahora no hay y solamente pagan un anticipo. Las medianas empresas caracterizadas como tramo 1, el 1%, las medianas tramo 2, el 2%, y las más grandes, o los que no están como pymes, que son otros contribuyentes, el 4%. El resto no paga anticipo de lo que sea ningún porcentaje de la deuda establecida. Bien. Y esto es importante porque, bueno, es menos necesidad de tener que pagar. Claro, arranca con la cuota, digamos. Arranca con la cuota el 16 de diciembre. Bien. Eso sí. Esto es por ley, así que eso no se cambia. Perfecto. ¿El trámite es sencillo o requiere sí o sí de la asistencia de un contador, por ejemplo? Mira, depende de la envergadura de la empresa. Digamos, en general el monotributista autónomo no, porque entra y le sale la deuda y ahí puede perfectamente. De todas maneras, nosotros tenemos un servicio de call center, de contact center vía web o vía telefónica, bueno, sobre todo web, porque la telefónica mucho, viste, por la cuestión de la pandemia no podemos tener la cantidad de operadores que teníamos en el edificio, porque obviamente la pandemia y los protocolos de distanciamiento no lo permiten. Pero está la página, están las agencias también están abiertas para poder comunicarse vía mail también, o presentaciones digitales o consultas. Y por supuesto, yo después te dejo el mail de Espacios de Diálogo para que puedan, ante cualquier duda, nosotros lo que queremos y lo que quiere Mercedes, que es la administradora Marco del Pon, es
ser una institución que también acompañe, que asesore, que ayude, así como lo hemos venido haciendo con el ATP, con la tasa cero, bueno, con estas moratorias, que acompañemos y que terminemos con esta situación, ojalá rápido parezca la vacuna para todas y todos, y podamos empezar nuevamente a desarrollar la economía, que es lo que queríamos desde el inicio cuando llegamos al gobierno. Entonces, queremos ir también acompañando ese proceso de mejora, de crecimiento, de arranque, digamos, económicos en las pequeñas y medianas. Y Patricia, ¿tienen algún informe, aunque sea preliminar, de cuántas empresas cerraron a consecuencia de la pandemia o cuántos empleos cayeron? No. Mira, lo que sabemos en general es hasta lo que fue el 19 por los datos estadísticos, lo que ha salido, se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo formalizados, yo te diría 25.000 pymes en el periodo del macrismo y ahora deben haber sido otras 3.000 más, digamos, con la pandemia, porque el Estado, al estar acompañando con este esfuerzo de pagarle el salario a más de 10 millones de trabajadores en el transcurso de estos meses de pandemia, y más de 250.000 promedio de empresas por mes que se ha acompañado con la mitad del salario. Entonces, esto de alguna manera ha evitado que se cerraran muchísimos más puestos de trabajo, ¿no? Pero bueno, sabemos que no alcanza, nada es suficiente y realmente es una situación que nadie esperaba, pero que de alguna manera el Estado ha puesto la prioridad en proteger el trabajo y sobre todo acompañar a los que los han perdido en todo ese tiempo. Claro. Por último, aquí en Neuquén y en otros lugares también, pero vamos a hablar de Neuquén, se ha extendido por 15 días más las restricciones para el sector comercial, limitando horarios, los días domingos no se puede circular ni abrir. Ayer hubo una caravana de un clúster de pymes y también de comerciantes autoconvocados, comerciantes más chiquitos, ¿no? Que ya han manifestado que se les está volviendo casi imposible cumplir con las obligaciones y estaban pensando incluso llegar a una rebeldía fiscal. Teniendo en cuenta que la inscripción a la moratoria cierra ahora a fin de mes, ¿habrá alguna posibilidad de una atención en particular para sectores que van a llegar a diciembre todavía sin la posibilidad de trabajar plenamente? Mira, ahí el tema, obviamente, como yo te decía al principio, la situación está muy difícil, no alcanza todo, pero el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo muy grande, como te decía, de la cantidad de ayuda que ha habido para los millones de trabajadores. Ahí también se requiere el esfuerzo y el acompañamiento también de las provincias, de los municipios, que también tienen que ver la manera. El ATP ha ido adaptándose, no es que ha sido siempre lo mismo, a veces actividades han sido más críticas que otras, hay algunas que son muy críticas porque no han podido abrir ni trabajar, porque por la pandemia es imposible que se junte la gente para distintas actividades. Entonces yo diría que en primer lugar, bueno, obviamente la situación sanitaria ha sido una de las prioridades del gobierno en trabajar para que todos pudieran tener, en el caso de la necesidad de acceso a la salud, a su cama y que la posibilidad de atención más exigente de respiradores estuviera al alcance de todas y todos. Esto fue la primera prioridad. Entonces, lo importante es que si todos nos estamos responsablemente cumpliendo con los protocolos y esto posibilita la apertura, como ha venido sucediendo ahora en el AMBA, es también importante que lo hagamos para que vuelva nuevamente la situación económica a desarrollarse, pero ahí también el Estado ha hecho muchísimo, ahora necesitamos que nosotros, cada uno de nosotros, también asuma responsablemente su rol de cuidar los protocolos para cuidar también de que se pueda nuevamente la economía desplegarse, claro, encenderse, ¿no? Entonces, yo diría que ahí, en ese caso, bueno, lo que pediría es que en todo caso que canalicen toda la situación a través del gobierno provincial y de los municipios. La AFIP no decide quién entra o quién sale del ATP. Hay un comité técnico, que está el ministro de Economía, de Trabajo, de Producción, está la administradora y lo preside el jefe de gabinete, Santiago Cafiero.
Entonces es importante que entonces los gobiernos frente a estas situaciones particulares, bueno, hagan llegar esta inquietud, estas dificultades más críticas, si vos querés, en estos sectores, para que entonces ahí se tome la decisión y se evalúe y ver de qué manera se puede ayudar. Perfecto. Pero insisto, también el acompañamiento de las provincias, los municipios tienen también que poner lo suyo. Claro que sí. Por último, ¿hay alguna fecha prevista de apertura de la Agencia Neuquén para atención presencial con turnos? Todo depende, Lucía, de cómo esté la situación de DISPO o de ASPO. Hasta ahora se ha ido acompañando las aperturas cuando ya hay distanciamiento y no hay aislación, ASPO digamos que es aislación, claro. Aislamiento. Entonces, la medida que la situación se vaya abriendo, se abren con turno las agencias AFIP. Pero de todas maneras, hemos puesto casi todos los trámites, incluso los de CUIP, hemos puesto los trámites en vía digital. Así que también se pueden hacer todas las tramitaciones de esa manera. Bien. Patricia, ha sido muy amable, muy clara. Esperemos que esta charla le ayude a muchos comerciantes, empresarios que están con dificultades y no han podido cumplir a ingresar a esta moratoria y poder regularizar la situación fiscal. Te agradecemos. Ojalá, Lucía, muchísimo. Porque la situación es complicada, sí. Uno lo ve todos los días. Uno quisiera tener la maquinita, como en Estados Unidos, tener la maquinita, pero no la tenemos. No. Entonces, la frazada a veces no es corta para alcanzar a todos, ¿no? Pero bueno, queremos estar siempre al lado de los que están más complicados. Bueno, ojalá. Y estaremos seguramente en contacto en poco tiempo para saber cómo resultó, cuántos lograron ingresar y cómo, bueno, de a poquito nos vamos reactivando. Te paso toda la información, la vamos teniendo, ya estamos conectadas con tu producción, así que ahí te pasamos toda la información, Lucía. Muchísimas gracias.